Saludos cordiales. Vamos a ver otro tema interesante de nuestro curso Metodología de la Investigación. El día de hoy estaremos revisando la unidad número 3, Modelos, Técnicas y Procesos en la Investigación. El tema será tratamiento de la información, organización, categorización de la información, consideraciones de la privacidad, consentimiento informado y asentimiento informado. Estaremos revisando este tema porque el tratamiento de la información es una fase crucial dentro del proceso de información. Este paso permite organizar, analizar y presentar los datos recolectados de manera que puedan responder a las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos que se han planteado. Además, incluyen aspectos éticos fundamentales como la protección de la privacidad, el respeto por el consentimiento y el asentimiento informados de los participantes. La organización de la información es el primer paso dentro del tratamiento de datos. Esto implica estructurar los datos recolectados para facilitar su análisis y garantizar la integridad. Hay algunas estrategias claves que se deben tomar en consideración. En primer lugar, debe haber una revisión inicial, es decir, identificar datos incompletos, duplicados o inconsistentes. Además, debe haber una clasificación, es decir, una separación de datos por categorías lógicas según la naturaleza, sean cuantitativas o cualitativas. Y por último, la estandarización, es decir, homogeneizar los formatos de los datos para facilitar su análisis, por ejemplo, con medidas de una misma unidad. La categorización de datos cualitativos, para ello debemos tomar en consideración que pueden haber entrevistas, observaciones, y estas requieren un proceso de categorización, es decir, identificar patrones y tendencias significativas. Para ello hay algunos pasos de categorización que se deben de tomar en consideración. Una lectura detallada, es decir, familiarizarse con los datos recolectados, identificar cuáles son los temas, es decir, ir detectando conceptos o temas recurrentes dentro de los datos recolectados. La codificación. Hay que asignar etiquetas o códigos a ciertos fragmentos de datos que representan categorías específicas. Y finalmente la agrupación, es decir, ir combinando códigos similares por categorías un poco más amplias. Cuando nos referimos a la categorización, precisamente de datos cuantitativos, ahí puede ser un poco más sencillo, tal vez la agrupación de datos por intervalos, pueden ser edades, nivel de ingresos, entre otros. Las variables derivadas, es decir, se deben crear variables para sumar en el momento de sumar las puntuaciones. Y la identificación de atípicos, debemos procurar reconocer cuáles son los datos que son inconsistentes y que van a poder afectar los resultados de manera que no sea favorable para nuestra investigación. Debemos utilizar herramientas para el análisis de datos, por supuesto, ¿no? Algunas herramientas para la gestión y análisis de datos tenemos pues dentro de ellas hay algunas herramientas adecuadas que van a facilitar ese tratamiento de información y van a asegurar que los datos se analicen de manera rigurosa y de manera eficiente. Entre ellos tenemos herramientas para, muy comunes para datos cuantitativos como es el software de Excel, el SPSS, el Stata y el R, Stata y R, perdón. Estos son para análisis estadísticos. En cuanto a las cualitativas tenemos NVivo, AtlasT, Max, QDA, esas son para analizar más vale el contenido y que nos ayudan muchísimo a la codificación. Y la visualización, Power BI, Tableau, Python, ellas sirven para crear datos también y tablas interactivas. Todas estas herramientas permiten transformar los datos crudos en resultados un poco más comprensibles y significativos, más organizados. En cuanto a la privacidad y confidencialidad de datos, recordemos que esto es indispensable para garantizar la confidencialidad y la privacidad de los datos y es una obligación ética en el proceso de investigación. Debemos de considerar ciertos tips, ciertas claves como la anonimización, es decir, eliminar identificadores personales de manera que se pueda proteger la identidad de los participantes. Almacenamiento seguro, es decir, utilizar contraseñas, cifrados o plataformas seguras para almacenar esos datos.
Y el acceso limitado, es decir, podemos restringir o debemos restringir el acceso a los datos y que sea solamente al equipo de investigación que esté autorizado. El consentimiento informado en el tratamiento de información. Este consentimiento informado es el que asegura que los participantes comprendan y acepten cómo se van a manejar sus datos. Los elementos básicos son una explicación clara previamente del propósito de estudio a las personas que van a participar en la investigación, descripción de cómo se van a recopilar, almacenar y analizar los datos, garantizar la confidencialidad y el anonimato, y por último, la opción de retirarse del estudio en cualquier momento sin ninguna consecuencia. El consentimiento debe documentarse por escrito o mediante grabaciones, dependiendo de la naturaleza del estudio. Y bien, también tenemos otro tema importante, que es el asentimiento informado. En estudios que incluyen poblaciones vulnerables como menores de edad, es necesario obtener el asentimiento informado y tiene algunas características. Primero, es un permiso otorgado por el participante, además del consentimiento de un tutor legal. Debe explicar y explicarse en temas claros y comprensibles para la edad y la capacidad del participante. Además, debe reflejar el respeto por la autonomía y la dignidad de los participantes. Por ejemplo, si un niño tiene 10 años, ya puede otorgar su asentimiento para participar en un estudio educativo, siempre que sus padres también den su consentimiento. Tenemos un ejemplo práctico, un estudio acerca de los hábitos de lectura en los adolescentes. La organización pueden ser datos categorizados según la frecuencia de la lectura y los géneros preferidos. En cuanto a la privacidad, podemos poner que son datos anonimizados con códigos alfanuméricos, por ejemplo, y el consentimiento debe ser consentimiento informado de los padres y el asentimiento de los adolescentes. Los resultados pueden ser la presentación de gráficos que resaltan las tendencias de la lectura por género. En cuanto a las consideraciones finales y conclusiones, debemos decir que el tratamiento de la información es relevante, es importante, es imprescindible para convertir esos datos en conocimiento útil y aplicable. La organización, la categorización, el análisis de datos, junto con la protección de la privacidad, el consentimiento o el asentimiento de los participantes, son esenciales para garantizar los resultados confiables y éticamente sólidos. Muchísimas gracias por su atención.